Ya. ¿Sí se puede ver la pantalla? Ya. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de lo que son tanto adrenérgicos como antiadrenérgicos. Y bueno, primero vamos a empezar hablando de lo que son los adrenérgicos, que vendrían a ser fármacos que van a imitar tanto los efectos de lo que es la adrenalina, o también llamada epinefrina, pero más aquí, bueno, en el Perú le conocemos como adrenalina, y la noradrenalina, o también llamada norepinefrina, que van a estimular lo que son los receptores adrenérgicos, y con receptores adrenérgicos me refiero tanto a los alfa, tenemos alfa 1 y beta 2, alfa 1 y alfa 2, y beta, que tenemos beta 1, beta 2, incluso beta 3. Aquí, bueno, hay un esquema de cómo es la distribución de estos agonistas adrenérgicos. Vemos que hay tanto de acción directa, de acción mixta y de acción indirecta. Con acción directa me refiero a que actúan directamente sobre los receptores adrenérgicos y ellos pueden ser tanto selectivos y no selectivos. En el caso de los selectivos, tenemos a los que actúan solo sobre un tipo de receptor, mientras que no selectivo pueden actuar tanto en receptores alfa, subtipos de alfa, alfa 1 y alfa 2, y también entre los subtipos de beta, o tanto en receptores alfa como en receptores beta, como es el caso de la epinefrina y norepinefrina. Luego tenemos, en el caso de los que son de acción indirecta, no van a actuar directamente sobre los receptores, pero lo que sí van a hacer, así a grosso modo, es que aumentan la disponibilidad tanto de adrenalina o noradrenalina que haya. Bueno, es decir, por ejemplo, en el caso de anfetamina y tiramina, lo que van a hacer es promover la liberación de tanto de adrenalina y noradrenalina de lo que son las vesículas en las neuronas presinápticas. Otro también es la cocaína, que va a inhibir la recaptación hacia la neurona presináptica con el fin de que permanezca el neurotransmisor la mayor cantidad del tiempo en la hendidura. Tenemos también, por otro lado, los inhibidores de la MAO, como la selegilina y inhibidores de la COMT, que son inhibidores de enzimas que se encargan de metabolizar a tanto adrenalina y noradrenalina, estos neurotransmisores. Y al inhibir a estas enzimas, alargan la vida de las catecolaminas. Y finalmente tenemos a los de acción mixta. Los de acción mixta, bueno, tienen tanto acción directa como indirecta, ¿no? Por ello su mismo nombre los dice de acción mixta. Bueno, una vez mencionado esto, vamos a poder ahora relacionar cómo son la estructura de los fármacos simpático-miméticos y poder así atribuirles algunas características. Empezamos primero con lo que es el anillo aromático. Bueno, el anillo aromático se denomina en algunas catecol, no en todos los simpático-miméticos catecol, sino nada más cuando tiene lo que son 2OH, tanto en lo que es el carbono 3 y 4 del anillo benceno. Aquí tenemos al anillo aromático y si tenemos sustituciones tanto en el 3 y en el 4 como a los OH, como el caso de epinefrina, norepinefrina, dopamina, dobutamina, así como otros más. Este hecho que tenga 2OH en 3 y 4 se le denomina catecol. Y por ello viene de ello el nombre catecolaminas. Ahora, esta característica en el anillo aromático también tiene ciertas consecuencias. Estas consecuencias van a hacer que no van a poder administrarse de manera oral, ya que van a ser rápidamente destruidas por lo que son las COMT o las MAO, también que se encuentran tanto en el intestino como en el hígado, y por ello van a tener incluso también una duración más corta. Sin embargo, en el caso de que no tenga un anillo catecol, como podemos ver aquí en la fenilefrina, que solo tiene una sustitución en el 3, no en el 4, no es un anillo catecol, estas van a poder administrarse de manera oral e incluso va a durar más horas. Ahora, otra cosa que también podemos observar es el tamaño del grupo amino. Cuanto más grande sea lo que es el sustituyente del nitrógeno, que ahorita vamos a ver en la tabla, más actividad beta tiene la amina. Este es el nitrógeno. Y como podemos ver, la epinefrina tiene aquí un sustituyente, mientras que la norepinefrina prácticamente no, solo tiene el hidrógeno. Entonces, de ahí podemos inferir que la epinefrina tenga más actividad beta que la norepinefrina. Y claro, esto es cierto, ya que la epinefrina actúa tanto en alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2,
mientras que la norepinefrina, la alfa 1, alfa 2 y beta 1, pero no llega a actuar sobre alfa 2. Y así es como podemos ir deduciendo algunas de esas características de las catecolaminas. Luego también vemos en otras catecolaminas como lo que es el isoproterenol, tiene una sustitución mucho más larga, y también en el salbutamol, que tiene incluso también más larga en el grupo amina. Y es ahí donde observamos que el isoproterenol y el salbutamol son beta, ni siquiera tienen actividad alfa. Ahora pasemos a lo que es la sustitución en el carbono alfa. También vemos al carbono alfa. Ese es el carbono alfa. Y el hecho de que tengan sustituciones en el carbono alfa va a hacer a estas aminas resistentes a la MAO o a la monoaminoxidasa, dándoles así una vida media más larga y también que sean capaces de administrarse de manera oral. Dentro de ellas tenemos alefedrina, anfetamina y metanfetamina. Bueno, aquí tomando el ejemplo de la metanfetamina, vemos aquí su sustitución en el carbono alfa. Luego tenemos a la sustitución en el carbono beta. Esto hace a las moléculas como, bueno, ya hemos observado que tiene ahí un carbono alfa, un carbono beta y al final un grupo amino. Y vemos que las sustituciones en el carbono beta hacen que las moléculas sean más polares. En este caso, podemos de esto inferir que la efedrina, al tener una sustitución en el carbono beta, va a ser menos afín o va a poder tener menos capacidad de entrar a lo que es el sistema nervioso central y atravesar la barrera hematoencefálica, ya que justamente esta es una característica de sustancias liposolubles. Y al ser más polar, pierde, ¿no? Se orienta más a lo que es lo hidrosoluble. Y por ello es que la metanfetamina tiene más efecto cerebral si es que comparamos efedrina y metanfetamina. Bueno, eso sería algo que podemos inferir a partir de la estructura de estos fármacos simpático-miméticos. Y ahora vayamos con lo que es el concepto de falso neurotransmisor. Bueno, como habíamos mencionado, las aminas indirectas no interactúan directamente con los receptores, sino que van a prácticamente hacer que incremente la cantidad de ellos en la hendidura sináptica. Bueno, que aumente la cantidad de neurotransmisores en la hendidura sináptica. Para ello tenemos lo que son o se conocen como aminas indirectas, esos fármacos. Y vemos que van a tener también la capacidad de entrar por este transportador noradrenalina, entran hacia lo que es la neurona presináptica y una vez ahí, recién entran a lo que son las vesículas sinápticas y dentro de las vesículas van a prácticamente desplazar a lo que es el neurotransmisor, en este caso la noradrenalina. Esta es desplazada y al ser desplazada de manera abrupta, digámoslo así, van a originar una gran activación simpático-mimética, ya que al liberarse de una manera espontánea, la noradrenalina, esto ocasiona vasoconstricción, taquicardia y aumento de la presión arterial de un momento a otro. Y cuando nos referimos ya al concepto de falso neurotransmisor, hablamos de que, bueno, ya ocurrió esta gran liberación de neurotransmisores y lo que ha permanecido ahí adentro, es decir, las aminas indirectas que han permanecido dentro de la vesícula ocupando el lugar del neurotransmisor, cuando venga aquí el estímulo y ocurra lo que es la exocitosis, ya no se va a liberar neurotransmisor, sino la amina indirecta. Y esta amina indirecta tiene menos capacidad que el neurotransmisor de estimular a los receptores, que se observan aquí, estos receptores. Entonces, vemos aquí que, bueno, en este caso la octapamina es la que se encuentra ocupando lo que es el lugar de noradrenalina, activa débilmente a los receptores alfa y beta, por lo que a largo plazo va a disminuir el tono simpático, ¿no? Y por ello le llamamos un falso neurotransmisor, ya que no es el neurotransmisor real el que está siendo liberado ni el que está en las vesículas almacenado. Otro concepto que también se relaciona es cuando uno ingiere inhibidores de la MAO junto con lo que son alimentos como quesos, vinos, cerveza, fermentados. Todos estos alimentos van a tener lo que es la tiramina. Y la tiramina viene a ser también una amina indirecta. De hecho, la tiramina es el precursor de la octopamina. Pero bueno, para no entrar en este detalle, cuando uno consume este tipo de alimentos, está ingiriendo la tiramina. Y lo normal es que esta sea degradada por cómo está siendo ingerida, cuando es de manera oral, en el intestino, por las MAO. Sin embargo, si es que se consumen lo que son los inhibidores de la MAO, esta no se degrada y va a poder desplazar a la noradrenalina en neuronas simpáticas. La consecuencia es que al desplazar de un momento a otro la noradrenalina, y aparte de que no existen, o bueno, están inhibidas lo que son las monoaminoxidasas,
que no pueden, digamos, metabolizar a los neurotransmisores, también se prolonga la vida de esos neurotransmisores y sumado al hecho de que están siendo liberados de manera abrupta, ocurre lo que es una crisis hipertensiva por una gran descarga de noradrenalina en la hendidura sináptica. Esa también se conoce como reacción al queso, porque justamente ocurre también cuando se ingiere el queso y, bueno, siempre y cuando se esté ingiriendo también lo que son fármacos inhibidores de la monoaminoxidasa. Y esto es, bueno, es en cierto modo peligroso debido a que también puede ocasionar desde lo que son cefaleas o algo que no comprometa la vida. Sin embargo, también puede llegar a lo que es la hemorragia cerebral debido a la gran fuerza o la gran presión que hay en la sangre. Puede llevar a romper los vasos sanguíneos cerebrales o también el infarto de miocardio debido a que la noradrenalina va a actuar sobre los receptores beta 1, ocasionando lo que es el aumento de la contractibilidad cardíaca, haciendo o incrementando lo que es el requerimiento de oxígeno en el corazón. Y aparte también, al ser alfa 1, está habiendo vasoconstricción, por lo que también van a ser afectadas las coronarias. Al haber vasoconstricción, no va a haber manera de suplir esa gran cantidad de oxígeno que está exigiendo el corazón, pudiendo provocar un infarto. Ya. Ahora vamos a hablar ya sobre lo que son las catecolaminas, o bueno, las principales, que son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. En primer lugar, tenemos a la adrenalina, que es un estimulante, ya lo hemos visto, de receptores alfa y receptores beta, teniendo efectos más prominentes tanto en corazón y en músculo liso vascular. Sin embargo, sus efectos en corazón y músculo liso vascular son diferentes. O sea, tiene efectos en ambos, pero son diferentes. Y la noradrenalina, bueno, como ya hemos mencionado, en receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1. Ahora pasemos a ver en qué consisten estos receptores, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo molecular de esos receptores? En el caso del receptor alfa 1, este se va a encontrar acoplado a lo que es la proteína G, pero proteína GQ. Esta proteína GQ va a activar a la fosfolipasa C y esta va a romper a lo que es el fosfatidilinositol difosfato en tanto lo que es inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato va a provocar lo que es la liberación de calcio dentro del retículo, y el calcio, como sabemos, promueve lo que es la contracción muscular, o es el principal en lo que es la contracción muscular. Y sobre todo este receptor alfa 1 se va a encontrar en lo que es el músculo liso de vasos sanguíneos, provocando lo que es la contracción en la vasoconstricción. Luego tenemos a lo que es el alfa 2. El alfa 2 se encuentra acoplado a lo que es a la proteína G. Igual eso lo vamos a ver más adelante. Hay otro esquema que, bueno, cuando se va a mencionar de los agonistas alfa 2, como la clonidina. Pero bueno, para tener en cuenta que está acoplada a la proteína G. Y en el caso de los beta, los receptores beta, todos van a estar acoplados a proteína GS. Esa proteína GS va a activar lo que es la enilato ciclasa, que aumenta la cantidad de MP cíclico, sintetiza más MP cíclico a partir de ATP. Y en el caso del músculo, eso es algo que también voy a mencionar por qué ocurre. En el caso del músculo cardíaco, ocurre lo que es la contracción. Sin embargo, aquí en el músculo liso ocurre relajación. Y eso es algo raro debido a que, bueno, uno podría pensar que ambos son músculos y que digamos, tienen el mismo mecanismo molecular. ¿Pero por qué? Bueno, aquí es donde entra ese esquema, que vemos que en el caso del músculo cardíaco hay contracción cuando se activan los receptores beta, debido a que, bueno, nos hemos quedado en que aumenta la cantidad de MP cíclico dentro. Este MP cíclico va a activar a la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A fosforila canales de calcio, permitiendo lo que es su apertura y el ingreso de calcio. Y ese calcio se une a la troponina C y se ocurre lo que es la contracción muscular que conocemos. Sin embargo, ahora en el músculo liso ocurre otra cosa. También va a aumentar lo que es el MP cíclico, también se activa la proteína quinasa A. Sin embargo, esta proteína quinasa A, como he dicho, es una quinasa, es fosforila, y lo que va a hacer es fosforilar a la quinasa de cadena ligera de miosina, y al fosforilar a esta quinasa se va a inactivar y ya no va a poder fosforilar a la cadena ligera de miosina. Al no poder fosforilar a la cadena ligera de miosina, que es el paso fundamental en lo que es la contracción del músculo liso, ya no ocurre la contracción del músculo liso y en vez de ello ocurre relajación. Y bueno, para mencionarlo también, en el músculo en cardíaco encontramos receptores beta 1, que van a aumentar tanto el inotropismo como el cronotropismo, y en el músculo liso encontramos lo que son los receptores beta 2,
que van a tener que ver con lo que es la vasodilatación en los vasos sanguíneos del músculo, bueno, que están conformados por músculo liso. Ahora pasemos a ver este esquema que vemos cómo difiere tanto la actividad de la norepinefrina los efectos en la frecuencia cardíaca, en presión arterial y en resistencia periférica, tanto de lo que es norepinefrina y epinefrina. Para ello, primero hay que recordar la fórmula de la presión arterial, que viene a ser el gasto cardíaco por la resistencia periférica. El gasto cardíaco también es lo que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Bueno, a partir de ello partimos. Y principalmente hay que notar cuál es la diferencia entre norepinefrina y epinefrina. Y vemos que la diferencia principal es que actúan sobre los mismos receptores, pero la epinefrina actúa también sobre beta 2. Y bueno, gracias a ello es que ocurren sus diferencias. Al epinefrina actuar sobre beta 2, lo que va a ocurrir es, como he mencionado, beta 2 se va a encontrar en lo que es el músculo liso de los vasos sanguíneos y va a poder ocasionar vasodilatación, ya que está acoplado a proteína GES y GS en el músculo liso ocasiona vasodilatación. A pesar de que también active lo que son los receptores alfa 1, que ocasiona vasoconstricción, el hecho de que también active beta 2 va a poder contrarrestar ese efecto de vasoconstricción y sobre todo a nivel de lo que es los vasos sanguíneos del músculo liso, el hígado va a poder realizar vasodilatación, lo cual va a conllevar a que no aumente la resistencia periférica, sino más bien que llega a disminuir un poco la resistencia periférica. Lo que sucede muy diferente en la norepinefrina, que al solo actuar sobre alfa 1 y beta 1, en el caso de vasos sanguíneos solo sobre alfa 1, va a aumentar la resistencia periférica y mucho, lo que se traduce en un gran aumento de la presión arterial. Sin embargo, la epinefrina también va a poder aumentar la presión arterial debido a que, bueno, mejor coloco sobre qué receptores actúan. Beta 2, alfa 1, beta 1. Ya. También va a poder aumentar la presión arterial debido a que aumenta lo que es el inotropismo y el cronotropismo y con ello la frecuencia cardíaca, la contractibilidad del corazón, un mayor volumen y un mayor gasto cardíaco. Sin embargo, también actuar sobre beta 2 y tener ese efecto en la resistencia periférica, el aumento de la presión arterial no es tanto como lo es en la norepinefrina, que aumenta tanto el gasto cardíaco por beta 1 y la resistencia periférica por alfa 1. Ahora, a partir de ello es que vamos a ver por qué es que ocurre esto en la frecuencia cardíaca. Al aumentar la presión arterial en el caso de la norepinefrina, al ser tanto este aumento de la presión arterial, lo que va a ocurrir es un reflejo. Este aumento de la presión arterial va a ser sentido, por así decirlo, por los vasoreceptores que se encuentran tanto en el arco aórtico y en el seno carotidio y van a mandar lo que es un reflejo vagal. Es decir, van a aumentar la actividad del vago para tratar de contrarrestar esta gran activación de la presión arterial, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Es por ello que en la norepinefrina vemos que disminuye la frecuencia cardíaca. Sin embargo, aquí en la epinefrina, la frecuencia cardíaca se mantiene debido a que actúa sobre beta 1 y beta 1 activa el inotropismo y no hay ningún efecto reflejo, un efecto vagal como el que ocurre en la norepinefrina. Y bueno, a partir de ello podemos decir que la norepinefrina lo que hace es cerrar los vasos, es un gran vasoconstrictor y lo que hace es subir la presión, por ello es útil en el shock, sobre todo donde hay una caída de la presión arterial, ayuda a mantener la perfusión hacia ciertos tejidos, sobre todo los tejidos vitales, bueno, los órganos vitales como el cerebro. Y en el caso de la epinefrina, esta lo que hace es activar el corazón, pero también lo que hace es abrir bronquios y vasos del músculo. Bueno, cuando me refiero a abrir bronquios, también es gracias a beta 2, un broncodilatador, y abre vasos del músculo por la vasodilatación en beta 2. Esto va a ser útil en condiciones de anafilaxia y paro, sobre todo en condiciones de anafilaxia, cuando predomina lo que es la broncoconstricción y se quiere revertir esta usando lo que es la epinefrina por su efecto broncodilatador. Ahora vamos a ver unas características también de adrenalina, noradrenalina en cuanto a lo que es vía de administración, metabolismo, usos clínicos y efectos adversos, así como también contraindicaciones. En el caso de la adrenalina y también de la noradrenalina, no se van a poder administrar por vía oral, ninguna por vía oral.
porque, bueno, como habíamos dicho, estas son sensibles a las MAO. Son sensibles a las MAO, ya hemos visto en su estructura, y hemos visto que son sensibles a las MAO, y si se administran por vía oral no durarían casi nada. Y por ello es que la adrenalina tiene administración subcutánea. Esta administración subcutánea es lenta, debido a que puede producir un efecto vasoconstrictor ahí mismo, en su mismo lugar de administración. En administración intramuscular, tiene una absorción rápida y por ello es que se usa en casos de anafilaxia, porque es una emergencia. Intravenosa también en emergencias, pero cuando hay un paro cardíaco. Y en el caso de la noradrenalina, también se administra por infusor o por infusión intravenosa, pero con ella hay que tener aún más cuidado debido a que no tiene este efecto sobre beta 2 o algo de efecto vasodilatador. Entonces, por ello se recomienda más administrar sobre un catéter venoso central y evitar hacerlo sobre lo que son vasos más pequeños. El metabolismo de ambos es por COMT y MAO, que se encuentran también en el hígado, en el intestino también. Y en el caso de la adrenalina, ya hemos mencionado el uso clínico de la anafilaxia en el paro cardíaco, y también otro uso es el como adyuvante de anestésicos locales, ya que puede provocar vasoconstricción in situ y así disminuir la absorción. Al hacer que se absorba más lentamente este anestésico local, puede aumentar su duración sobre el tejido. Ahora, tenemos en cuanto a lo que es la noradrenalina, sus usos clínicos es un vasopresor, como ya lo hemos mencionado, y puede actuar en un shock séptico cuando hay una hipotensión grave, sobre todo con el gran incremento de la presión que genera, puede actuar en estas dos condiciones, aumentando lo que es la presión arterial media para así perfundir órganos, pero órganos vitales como es el cerebro, el corazón y el riñón, ya que vamos a ver que no todos los órganos son perfundidos, sino nada más los vitales, ya que como tiene efecto alfa 1, ocurre vasoconstricción en varios lugares que no son vitales, como lo es la piel, y de ahí se van a derivar sus efectos adversos. Ahora vayamos a los efectos adversos de la adrenalina. Efectos adversos que no comprometen la vida son la ansiedad, el temblor, palpitaciones, cefalea también derivada de la misma acción sobre los receptores que hemos mencionado. Graves, tenemos arritmias, hemorragia cerebral en el caso de dosis altas o cuando la administración intravenosa es muy rápida, por ello se recomienda hacerlo de una manera más lenta. Y por último tenemos efectos adversos, pero de la noradrenalina. Bueno, ya hemos visto la hipertensión, el gran incremento de la presión que ocasiona, la bradicardia refleja que puede ocasionar debido a este aumento de la presión arterial. Y ahora viene aquí lo que estaba mencionando, de que si bien es cierto, aumenta la perfusión hacia órganos vitales como cerebro, corazón y riñón, pero disminuye el flujo a lo que es la piel y el intestino, pudiendo ocasionar isquemia en estos tejidos, ya que al no considerarse vitales, en estos momentos de shock, el mismo cuerpo también prioriza lo que es la perfusión de órganos vitales. También puede ocasionar arritmias y en el caso de una extravasación intravenosa en el lugar de la administración, puede ocasionar lo que es esto que se conoce como escaras o necrosis en el sitio de la inyección, debido al que es un vasopresor y va a limitar el flujo sanguíneo hacia el área, pudiendo ocasionar necrosis. Ya, ahora sí, finalmente vemos una contraindicación de la adrenalina, que, si uno está tomando lo que son beta bloqueadores no selectivos, como más adelante vamos a ver que uno de ellos es el propanolol, se encontrarían bloqueados lo que son los receptores beta, ¿no? Obviamente. Esto va a hacer que al nosotros usar lo que es la adrenalina, que tiene efecto en alfa 1, en beta 1 y en beta 2, alfa 1 va a estar prácticamente sin oposición, es decir, ya no va a haber el efecto beta 2 natural en el cuerpo, ya que los receptores beta 1 y beta 2 están bloqueados, pero aquí sobre todo importa beta 2 porque este es vasodilatador. Entonces, alfa 1 va a estar sin oposición, o sea, esta adrenalina que es agonista, alfa 1, va a ocasionar una gran vasoconstricción. De esta gran vasoconstricción aumenta la resistencia periférica, pudiendo llevar a hipertensión, y con ello a lo que es una hemorragia cerebral por ruptura de lo que son los vasos sanguíneos cerebrales por la gran presión. Bueno, eso sería lo principal entre adrenalina y noradrenalina. Ahora llegamos a lo que es la dopamina. La dopamina depende de sus efectos dependen si es que se administra a concentraciones bajas, a concentraciones medianas o a concentraciones altas.
En el caso de concentraciones bajas, va a estimular más lo que son los receptores de 1 propios de la dopamina, produciendo, bueno, acá más que todo, aprender que es riñón, vasodilatación de la arteriola aferente renal, ¿no? El riñón tiene lo que es o bueno, en el glomérulo, antes del glomérulo hay una arteriola aferente, luego está el glomérulo, luego la arteriola eferente, ¿no? A través de la arteriola aferente va a entrar la sangre para que luego ocurra en el glomérulo ya la filtración. Y entonces, al haber vasodilatación y aumentar el flujo renal, aumentar también el flujo por esta arteriola aferente, aumenta lo que es la tasa de filtración glomerular y con ello también la diuresis. O la cantidad de orina producida. Ahora, a concentraciones medianas de la dopamina, tenemos que va a estimular lo que son los receptores beta 1, pero una característica de ella es que no tanto lo que es el cronotropismo, sino más lo que es el inotropismo, es decir, la contractibilidad, cronotropismo, frecuencia cardíaca, ino, contractibilidad. Aumentando lo que es la presión, bueno, aumentando lo que es la presión sistólica. Y a concentraciones altas, la dopamina lo que hace es estimular lo que son los receptores alfa 1, llegando a vasoconstricción periférica. Bueno, de todo esto vemos ahora unos usos clínicos. En el caso, por ejemplo, del shock cardiogénico, donde hay disminución también de la capacidad de contractibilidad del corazón, donde hay disminución de la presión, se puede usar la dopamina, y también sobre todo en lo que es la insuficiencia cardíaca aguda, pero con oliguria, ya como hemos visto, actúan receptores beta, mejorando lo que es la contractibilidad del corazón, y también al reactuar sobre los receptores de 1, puede realizar vasodilatación en la arteriola aferente renal, provocando lo que es un aumento en la diuresis. Entonces, prácticamente estos dos serían sus principales usos clínicos. Ahora pasemos a lo que son tanto agonistas, ya de alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, ¿no? Y bueno, ahí concluiría lo que es los adrenérgicos para luego pasar ya a los antiadrenérgicos. Pero bueno, vamos con lo que son los agonistas alfa 1. Bueno, tenemos aquí a lo que es fenilefrina, metaraminol y midodrina. Todos estos son selectivos. Bueno, con selectivos ya hemos visto que solo actúan sobre este receptor alfa 1, no sobre otro. Sin embargo, a pesar de que se consideran selectivos, en cuanto a lo que es su actividad beta, o es nula, o también puede ser leve, pero no es como marcada como para considerarse no selectivo. Bueno, acá hay datos también que no son tan necesarios, pero igual los incluir, pero más nos vamos a centrar en lo que es la vía de administración, los usos principales y efectos adversos, y también, bueno, si lo amerita, lo que es la duración de la acción. Y en cuanto a lo que es la vía de administración, vemos que la fenilefrina puede administrarse de manera oral, de manera intravenosa, de manera nasal y de manera oftálmica. ¿Y esto por qué? Bueno, de primero que todo, de manera intravenosa es más rápida, incluso es más rápida debido a que no pasa el metabolismo de primer paso, también que es como por vía oral. Y al administrarse por esta vía intravenosa va a utilizarse para lo que es la hipotensión aguda, ¿no? Ya que al actuar sobre alfa 1, ya hemos visto que este receptor está acoplado a GQ y va a provocar vasoconstricción, aumentando lo que es la resistencia periférica, aumentando la presión. Cuando se administra por vía nasal, actúa sobre lo que es la descongestión nasal, ya que va a contraer los vasos sanguíneos, haciendo que disminuya lo que es el exudado, que se pueda, la producción de moco. También lo que es descomprimiendo adentro de la nariz, ya que, bueno, al haber esta vasoconstricción va a disminuir la cantidad de líquidos, de exudado que pueda salir y que puedan ser parte del moco. Cuando se administra por vía oftálmica, bueno, esto sería en gotas, va a utilizarse para lo que es dilatar la pupila, sobre todo cuando quieren hacer un examen de fondo de ojo. Bueno, algo así sería lo que es, bueno, la dilatación de la pupila producida por la fenilefrina. Y eso es gracias a lo que es el músculo dilator del iris, bueno, dilatador del iris. Luego seguimos con lo que es el metaraminol, que tiene administración tanto intravenosa como intramuscular. Y sus usos van a ser en caso de hipotensión, pero hipotensión específicamente intraoperatoria o relacionado a lo que es a las operaciones. También ya hemos visto el mecanismo de por qué va a aumentar la presión arterial. Y finalmente lo que es midodrina. Este es un profármaco, también un dato.
y o se administra en casos de hipotensión ortostática crónica, ¿no? Produciendo un aumento de la presión arterial y contrarrestando esta hipotensión ortostática. Como efectos adversos podemos generalizar, ya que todos al fin y al cabo son agonistas alfa 1. Bueno, se podrían también sacar, ¿no? En otras palabras, porque alfa 1, ¿qué es lo que hace? Aumenta la presión arterial, entonces dependería también de la persona, de la sensibilidad que tenga al medicamento, de la dosis usada, pero puede provocar lo que es hipertensión. Esta hipertensión, ¿no? Ya hemos visto lo que es el reflejo vagal, puede ocasionar lo que es bradicardia refleja, boca seca, debido a la contracción de los vasos sanguíneos y a la menor liberación de líquido conformantes de, bueno, cualquier sustancia. Y también puede ocasionar en ciertos casos sedación. Pero más lo que es principales efectos adversos vendrían a ser lo que es hipertensión y derivado de ello la bradicardia refleja. Bueno, aquí esto de acá ya lo hemos mencionado, ¿no? Cómo ocurren esto, o esos usos, o por qué se usan en estas situaciones, ¿no? Aquí estos efectos sistémicos, ¿no? Lo que es el aumento de la presión arterial, la bradicardia refleja, y local, lo hemos visto lo que es a nivel del músculo radial del iris, la contracción que puede llevar a la midriasis, y la vasoconstricción en mucosa nasal y conjuntival llevando a la descongestión nasal. Ahora pasemos a lo que son los agonistas alfa 2. Aquí también nos enfocamos más en lo que es vía administración, usos y efectos adversos. Ya, estos también son agonistas alfa selectivos. Aquí tenemos clonidina, la apraclonidina, brimonidina, guanfacina y metildopa. Ya cada uno va a tener un uso diferente. Por ejemplo, en el caso, bueno, pero antes que todo mencionar cómo actúan. Ya me mencionó que aquí en esta parte iba a hablar sobre lo que es los receptores alfa 2. Bueno, aquí tenemos una imagen. Los receptores, en primer lugar, alfa 2 son presinápticos. Es decir, aquí está lo que es la neurona presináptica y la neurona posináptica, la hendidura sináptica, y van a estar aquí en lo que es la neurona presináptica. Estos receptores alfa 2, al ser estimulados, están acoplados a lo que es una proteína GI, y esta proteína GI inhibe lo que es una alanilato ciclasa, disminuyendo la cantidad o la síntesis de AMP cíclico. Aquí está, disminuye la cantidad de AMP cíclico, y con ello disminuye lo que es la activación de la PKA. Al disminuir lo que es la activación de la PKA, ya no se van a fosforilar canales de calcio, ya no va a haber entrada de calcio, y el calcio, como conocemos, es el principal ion en la exocitosis, entonces ya no habrá liberación de noradrenalina. Bueno, y aquí también está detallado este mecanismo. Al haber menos liberación de noradrenalina y norepinefrina, hay un menor tono simpático. Consecuencias, todas las que sean opuestas a lo que es la acción simpática, ¿no? Entonces, disminución tanto de frecuencia cardíaca, de gasto cardíaco, de resistencia periférica y de presión arterial. Ahora, ya una vez conociendo cómo actúan estos receptores, ahora vamos a ver a sus agonistas. Tenemos que la mayoría se administra de manera oral, excepto la apraclonidina y la brimonidina, que se administran por vía tópica o en gotas. Y, bueno, sus usos principales en el caso de la clonidina, hipertensión resistente, ya que va a bloquear los efectos simpáticos, y también en el caso de síndrome de abstinencia. En el caso de la apraclonidina y la brimonidina, ambas, que he mencionado que se administran por vía tópica, pueden usarse en lo que es el glaucoma de ángulo abierto. ¿Pero por qué? Porque aquí van a tener la capacidad de disminuir la presión intraocular por la disminución de la producción de humor acuoso. Al haber menos humor acuoso, hay menos presión que comprima el globo ocular, pudiendo aliviar lo que es el glaucoma de ángulo, los síntomas del glaucoma de ángulo abierto. Bueno, en este caso, para hablar un poco del humor acuoso, se produce en lo que es el cuerpo ciliar, y existen lo que son receptores beta 2. Estos receptores beta 2, como hemos visto, beta 2, que es GS, todos los betas son GS, aumentan el MP cíclico y se activa la PKA, y aumenta lo que es la actividad de la sodio-potasio TPasa y anhidrasa carbónica, secretando lo que es el sodio hacia lo que es la cámara posterior, y también ayudando con lo que es la conformación del humor acuoso. Bueno, en otras palabras, el receptor beta 2 aumenta lo que es la producción de humor acuoso, y a lo que es
usar un agonista alfa 2 lleva a disminuir su producción y, por lo tanto, a disminuir la presión intraocular. Por otro lado, tenemos a guanfacina y metildopa. Guanfacina en lo que es el tratamiento del TDAH, trastorno de déficit de atención por hiperactividad, y el metildopa se utiliza en lo que es la hipertensión gestacional. Sobre todo en cosas relacionadas a lo que es la preeclampsia. ¿Sí? Preeclampsia. O sea, disminuye la presión en la preeclampsia. Bueno, sus efectos adversos principalmente es la suspensión brusca, o bueno, ocurren cuando hay una suspensión brusca, ya que sí hemos visto que el receptor alfa 2 está inhibiendo la liberación de noradrenalina o de neurotransmisores simpáticos, y al retirarlo va a haber una gran descarga de norepinefrina o de noradrenalina. Entonces vendría a ser como un efecto rebote. También tenemos resequedad de la boca, sedación, bradicardia y disfunción sexual, pero sobre todo, bueno, cuando relacionamos la sedación, podemos decir que la sedación sobre todo ocurre en los que van a pasar la barrera hematoencefálica, como es la clonidina, la brimonidina, la guanfacina y la metildopa, ¿no? La metildopa es algo curioso porque pese a que es hidrosoluble, puede pasar, pero por un transportador. Y ahora continuamos con lo que son agonistas tanto beta 1 como beta 2. En agonistas beta 1 tenemos al isoproterenol y a la dobutamina. En el caso del isoproterenol, este es no selectivo, ya que es agonista tanto de beta 1 y beta 2, y la dobutamina es selectivo de beta 1 y casi muy poco de beta 2, pero ninguno, eso sí, tiene actividad alfa. Por eso se dice que el isoproterenol va a ser no selectivo y la dobutamina selectivo. Administración de ambos intravenosa. Y bueno, al pasar primero, antes de hablar de sus usos principales, veamos algunas características de ellos. El isoproterenol, al actuar tanto sobre el receptor beta 1 y beta 2, el isoproterenol va a tener mayor capacidad de disminuir lo que es la resistencia periférica, ya que hemos dicho que beta 2 tiene la capacidad de realizar vasodilatación. Entonces, bueno, ya tenemos este efecto. Disminuye lo que es la resistencia periférica. Luego, al actuar sobre beta 1, tiene la capacidad de aumentar tanto la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, o sea, el inotropismo y el cronotropismo y el inotropismo. Y también sobre sus receptores beta 2 se explica lo que es la disminución de la presión perodiastólica al disminuir la resistencia periférica. Por otro lado, tenemos a la dobutamina que actúa sobre beta 1 sobre todo. Tiene un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractibilidad, pero eso difiere con el isoproterenol, ya que la dobutamina más va a aumentar lo que es la contractibilidad, mientras que el isoproterenol aumenta más lo que es la frecuencia cardíaca. Ahora, la dobutamina tiene una disminución, pero leve, de lo que es la resistencia periférica. Y digo leve porque hemos dicho que también tiene un efecto beta 2 leve, entonces también una vasodilatación leve a nivel de lo que es la resistencia periférica. Y finalmente se dice que es un aumento del gasto cardíaco debido a su acción sobre beta 1. Bueno, aquí nos vamos a centrar más en estos efectos para poder ahora comprender sus usos principales. En el caso del isoproterenol, más en lo que es condiciones que tengan que ver con una alteración, mejor dicho, de lo que es la frecuencia cardíaca, como lo que es la bradicardia y el bloqueo auriculoventricular, ya que hemos visto que el isoproterenol se especializa en aumentar la frecuencia cardíaca. Y por el otro lado, de la dobutamina, lo que hace es aumentar la contractibilidad. Y al aumentar la contractibilidad, puede usarse en lo que es insuficiencia cardíaca aguda, en shock cardiogénico, ya que, sobre todo en estas dos, porque aumenta el gasto cardíaco sin ocasionar demasiada taquicardia, es decir, sin aumentar tanto lo que es la frecuencia cardíaca. Y bueno, esto lo vamos a poder observar aquí, o vamos a hablar un poco del shock cardiogénico. En el shock cardiogénico se caracteriza por tener baja contractibilidad miocárdica, entonces lo que necesitamos es, o al menos para algo de manera aguda, sería lo que es incrementar la contractibilidad, ¿no? Que cumple la dobutamina con ello.
Además también, como vemos aquí, el shock cardiogénico, hay una hiperactividad simpática que induce vasoconstricción para tratar de mantener la presión arterial, ya que está cayendo el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué quedaría? La resistencia periférica aumenta, o lo que es la vasoconstricción para aumentar la resistencia periférica, pero esto al final a la larga lleva a lo que es una hipoperfusión tisular, sobre todo a nivel renal. Vamos aquí. Lo que hace que el beneficio de la dobutamina sea tanto aumentando la contractilidad y también disminuyendo levemente esta resistencia periférica que ha aumentado en el shock cardiogénico. Por otro lado, aquí tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca, lo que ocurre. Vemos aquí a lo que es el corazón. El corazón en la insuficiencia cardíaca no tiene la fuerza o no cumple su rol como bomba. El corazón no cumple su rol como bomba de llevar la sangre hacia todo el cuerpo, no bombea con la suficiente fuerza, por lo que lleva a haber lo que es acumulación de sangre en el corazón. Luego esta retrocede hacia lo que es las venas pulmonares, llegando a acumularse fluido en los pulmones, ¿no? Entonces, al aumentar lo que es el gasto cardíaco, también como la dobutamina, puede resolver los síntomas. Sin embargo, a la larga vamos a ver que mejor en lo que es la insuficiencia cardíaca, que prolongan la vida, son los beta bloqueadores. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso sería más que todo para resolver lo que son los síntomas cuando la insuficiencia cardíaca está descompensada, ¿no? Cuando hay acumulación, cuando no se puede respirar, hay edema pulmonar, etc. Ahora veamos lo que son los agonistas beta 2. Aquí tenemos a lo que son los SABA, los LABA y los VLABA. Bueno, ya. Los SABA, Short Acting Beta 2 agonistas, o bueno, de acción corta, son también llamados de rescate, debido a que al ser de acción corta se utilizan en crisis agudas, no como un tratamiento de mantenimiento como lo son los LABA. Y los Very Long Acting son que tienen una duración mucho más larga, incluso se van a poder administrar una vez al día, pero son sobre todo indicados para el EPOC, ¿no? Eso, bueno, a nivel general. Ahora veamos cómo es un bronquiolo asmático, ¿no? Cómo son los normales y los asmáticos, ¿no? Vemos aquí los asmáticos, que se encuentra obstruido parte de lo que es el lumen del bronquiolo, por lo que una solución para los síntomas podría ser lo que es la broncodilatación, ¿no? Que justamente es lo que hacen los agonistas beta 2. Aquí tenemos lo que es el mecanismo. Beta 2 ya habíamos visto que está acoplado a GS, ¿no? Aumenta la PK y, bueno, eso ya lo habíamos visto, pero para recordarlo, ¿no? Aumenta el MP cíclico, activa la PK. La PK fosforila a la quinasa de cadena ligera miocina, disminuyendo la fosforilación de esta cadena ligera miocina y disminuyendo la contracción del músculo liso. Aquí está. También otras funciones que cumple es aumentar la actividad de sodio-calcio TPasa, entonces va a haber una salida de sodio y un ingreso de calcio. Al igual también de que en el caso del intercambio de sodio-calcio, digo, así salida de calcio, ingreso de sodio, así. Salida de calcio, ingreso de sodio. Al haber lo que es esta salida de calcio y el ingreso de sodio, justamente la salida de calcio también va a disminuir el calcio intracelular para poder disminuir lo que es la contracción y mantener lo que es el periodo de relajación. Asimismo, también vemos aquí la disminución de la actividad de esa fosfolipasa que provoca la liberación de calcio, ¿no? Entonces, más se orienta todo esto o este mecanismo, como vemos, a lo que es la broncodilatación, a la relajación del músculo liso bronquial. Ya, veamos lo que son los SABA. Los SABA tenemos al salbutamol, al levalbuterol y a la terbutalina. Todos estos son beta 2 selectivos, su vía de administración es inhalada, ¿no? Y bueno, la terbutalina también va a tener una salvedad, no solo es inhalada, pero básicamente el salbutamol y el levalbuterol son inhalados y se utilizan en crisis asmáticas agudas, también broncoespasmo, sobre todo cuando hay un asmático, una persona con pocas ejercicio, puede inducir el broncoespasmo por activación del sistema nervioso simpático.
Y también puede ocurrir lo que es la exacerbación del EPOC. En esas condiciones se usa este medicamento de rescate. Mientras que tenemos lo que es el levalbuterol, viene a ser lo que es la versión más tolerada del salbutamol, es decir, llega a tener menos efectos adversos. Entonces, en caso de que haya muchas molestias por efectos adversos, se opta lo que es el levalbuterol. Y luego tenemos a la terbutalina. La terbutalina es más usada en lo que es el ámbito de pediatría, en el caso de que se rechace lo que es el inhalador, tiene una alternativa de administración que es por vía subcutánea. Bueno, ahora veamos los efectos adversos comunes. Comunes en general ocurre la taquicardia, ocurre palpitaciones, temblor, y ya que pese a que sean beta 2 selectivos, también pueden tener cierta actividad beta 1 o también el hecho de que sean beta 2 selectivos implica que también pueden actuar sobre lo que es los vasos sanguíneos, produciendo lo que es vasodilatación y ocurriendo lo que es una taquicardia refleja. O sea, también hay maneras de explicar esos efectos adversos. Ahora veamos a lo que son los LABA, que son de mantenimiento. Aquí tenemos a lo que es el salmeterol, formoterol y en los V-LABA, el indicaterol y el vilanterol. El salmeterol y el formoterol, también por vía inhalada, y sus usos principales son el control ya crónico del asma y de POC. Sin embargo, cuando son los very long acting o de acción muy larga, se usan el EPOC y se pueden administrar una vez al día, ¿no? Bueno, los que son de acción muy larga, una vez al día, los de mantenimiento, 2 veces al día, y más de 3 veces, incluso lo que son los ABA, ¿no? Que son de acción corta. Y los mismos efectos adversos también comparten, ¿no? Debido a que ambos son agonistas beta 2. Ahora sí, pasemos a lo que son los antiadrenérgicos. Bueno, con antiadrenérgicos vamos a ver prácticamente los efectos opuestos a lo que ya acabamos de ver. Estos van a, en vez de estimular a los receptores, van a bloquear a los receptores. Y tenemos tanto lo que son antagonistas de los receptores alfa como antagonistas de los receptores beta. Pasemos a lo que son los antagonistas de los receptores alfa. Primero veamos los antagonistas no selectivos de los receptores alfa, es decir, que son antagonistas tanto de alfa 1 y alfa 2. Dentro de ello tenemos tanto lo que es la fenoxibenzamina y la fentolamina. Eso es bueno, así para en generalidades vamos a ver que sus usos son en el caso de feocromocitoma. Pero bueno, viéndolos a detalle, la fenoxibenzamina es más lo que es un antagonismo, pero irreversible, debido a que va a ocurrir una alquilación del receptor alfa o va a unirse de manera covalente y lo va a bloquear de manera covalente. Entonces el cuerpo, a pesar de que trate en los receptores alfa, sobre todo en el alfa 1, ¿no? Aquí es el receptor alfa 1, trate de introducir más catecolaminas, no se puede, no va a poder superar ese antagonismo, sino que va a tener en todo caso que fabricar receptores nuevos. Por ello es que su duración de efecto es prolongada, ya que demora este hecho de que el cuerpo tenga que sintetizar receptores nuevos para poder vencer al antagonismo de fenoxibenzamina. Por otro lado, también me expliquemos lo que es la taquicardia refleja moderada. Ya vemos que bloquea alfa 1, entonces si bloquea alfa 1, lo que induciríamos que es, si va alfa 1, lo normal es vasoconstricción, si hay bloqueo de alfa 1, ocurre vasodilatación. Además también, al bloquear, vemos que aquí está bloqueado alfa 1, ocurre vasodilatación, y al bloquear alfa 2, ocurre, como alfa 2, lo normal era que evitara la liberación de noradrenalina, al bloquearlo hay más liberación de noradrenalina, pero esta noradrenalina solo va a poder actuar sobre receptores beta 1, ya que el alfa 1 y el alfa 2 se encuentran bloqueados. Entonces, esta vasodilatación
va a poder disminuir lo que es la presión arterial, disminuir la resistencia periférica y ocasionar por una respuesta también por parte de los vasoreceptores una taquicardia refleja. Y en el caso de también, quien puede ocasionar también taquicardia son los receptores beta 1, ya que activan lo que es el cronotropismo y el inotropismo. Bueno, estos ambos, también comparando con la fentolamina lo diferente es que su tipo de bloqueo es antagonismo reversible competitivo, entonces por ello es que va a tener una duración más corta y menos efectos adversos también, una duración más corta porque en ese caso los neurotransmisores van a poder competir con ella y superar su bloqueo. Ahora, veamos en los usos principales. En el caso de lo que es la fenoxibenzamina, su principal es la preparación del feocromocitoma, es decir, antes de la cirugía del feocromocitoma, antes de la cirugía. Y bueno, ¿esto por qué? Porque, bueno, entendamos que es el feocromocitoma, se va a hacer un tumor que va a descargar rápidamente o de manera masiva catecolamina, si es que lo manipulas de manera quirúrgica. Entonces, si el feocromocitoma lo que va a hacer es descargar catecolaminas, lo que hay que hacer es al menos bloquear lo que son los receptores alfa 1 primero, debido a que si es que los receptores alfa 1 están activos y se liberan catecolaminas y estos son estimulados, ocurre lo que es una crisis hipertensiva al aumentar de manera exacerbada lo que es la resistencia periférica, pudiendo ocasionar muerte incluso en sala de operación. Entonces, lo que se hace es bloquear alfa 1 y al bloquear alfa 1 ya se evita esta crisis hipertensiva de las catecolaminas. Bueno, en este caso de la cirugía se prefiere la que tiene efecto prolongado, claro, ¿no? Y en el caso de crisis hipertensivas pero agudas por feocromocitoma, ¿no? También por el mismo mecanismo se usa la fentolamina, pero esta tiene un mecanismo que hace que dure menos, ¿no? O sea, si es que se prefiere un efecto de duración más corta, no para una cirugía, sino para una crisis aguda, se opta por la fentolamina, ¿no? Pero ambas se relacionan con lo que es el feocromocitoma. Y bueno, de ello también pueden salir lo que son los efectos adversos, ¿no? De su actividad en los receptores. Al bloquear alfa 1, pueden ocasionar hipotensión ortostática, ¿no? Y también congestión nasal debido a a permitir la vasodilatación al bloquear alfa 1, permitir la liberación de líquidos y de fluidos que van a formar parte del moco. Igual de esa manera también con la fentolamina. También ambas van a tener efectos adversos similares. Bueno, también esto lo pueden revisar, que es una distribución de los receptores, en qué lugares se encuentran principalmente y sus efectos, pero bueno, eso ya lo hemos mencionado a lo largo de toda la ponencia, ¿no? Ahora veamos lo que son los antagonistas selectivos, pero alfa 1. Ya, todos estos, en primer lugar, para relacionar, así como lo hemos relacionado los no selectivos con lo que es el feocromocitoma, los alfa 1 van a ser con la hiperplasia benigna de próstata. Tenemos que esos receptores alfa 1 no solo producen vasoconstricción, o sea, sí producen vasoconstricción, pero aparte también tienen otro efecto. Entonces tenemos alfa 1, dependiendo si es que son alfa 1B o también pueden ser alfa 1A. En el caso de alfa 1B, predominan en los vasos sanguíneos, y en el caso de alfa 1A, en la próstata. Ya, ahora sí partimos de esto y ya sale todo el cuadro. La prazosina y la terazosina, sobre todo estas dos, tienen efecto en alfa 1A y 1B. Ambas, ¿ya? No son selectivas de un subtipo de receptor alfa. Sin embargo, la doxazosina y la tamsulosina, sí, mucho más la tamsulosina aquí, es muy selectiva del receptor alfa 1, entonces solo va a tener acción prostática, ¿no? Aquí tenemos a la próstata, ¿no? Aquí está lo que es la hiperplasia benigna, como se está incrementado, y vemos que aquí está comprimiendo lo que es la teluretra, y no llega a permitir lo que es la liberación de la orina, llegando a aumentar lo que es la orina dentro de la vejiga,
a expandirse en la vejiga, incluso esta orina retenida puede ocasionar infecciones, ¿no? Por ello es que se debe tratar lo que es la hiperplasia benigna de próstata. Ahora, veamos, bueno, los usos, ya en general hiperplasia benigna de próstata, toda hiperplasia benigna de próstata, sobre todo la tamsulosina, habíamos dicho en principal, primera línea, que recuerdan la tamsulosina. Sin embargo, la prazosina y la terazosina, al ser también antagonistas alfa 1, es decir, también pueden provocar vasodilatación, también por ahí pueden o han sido usados para tratar la hipertensión arterial. Sin embargo, no son ni primera línea ni tampoco los que uno piensa cuando habla de hipertensión arterial. En cuanto a lo que hacen efectos adversos, al bloquear alfa 1, podemos ver que ocurre vasodilatación, disminuye la resistencia vascular periférica, pudiendo llevar hipotensión, sobre todo la prazosina que bloquea alfa 1A, que bloquea tanto alfa 1A como alfa 1B. Y bueno, también esta misma hipotensión puede llevar a síntomas como mareos, astenia, a edema. Y en el caso de la tamsulosina, tiene como efecto adverso la eyaculación de próstata y eso es algo que la diferencia de los demás antagonistas selectivos. Y bueno, además decir que en contraindicaciones no se pueden administrar en caso de hipotensión ortostática porque bajarían aún más la presión, ocasionando ya el síncope, ¿no? Como podemos ver aquí, el síncope. Bueno, ahora sigamos con lo que es antagonistas de receptores adrenérgicos alfa 2. Ya, hemos visto lo que son los receptores alfa 2, que bloquean la liberación de noradrenalina. Sin embargo, ya cuando bloqueamos estos receptores, haríamos lo contrario, ¿no? Bloqueo de alfa 2 presináptico aumenta la liberación de noradrenalina. Entonces, al aumentar la liberación de noradrenalina, prácticamente estamos teniendo lo que es un efecto simpático mimético indirecto, porque el fármaco no está interactuando directamente con los receptores, bueno, sí con el receptor alfa 2, pero no con los otros receptores como alfa 1, como beta 1. Por ello decimos que es un efecto simpático mimético indirecto. Y también otra característica es que esta yoimbina puede pasar al sistema nervioso central al tener alta liposolubilidad. Como usos principales, tenemos el tratamiento de hipotensión ortostática. Al tener justamente este efecto simpático mimético, también trata lo que es la disfunción eréctil. Esas dos funciones principalmente, ya que tampoco es un fármaco muy usado, es decir, solo tiene indicaciones precisas. Ahora, vía de administración, también se administra por vía oral. Y tenemos efectos adversos como taquicardia debido a estos efectos simpático-miméticos, la agitación, sudoración, insomnio, etc. Bueno, pero aquí nada más que todo priorizar lo que es sus usos principales, que son estos dos. Y bueno, aquí tenemos una imagen de estos receptores alfa 2. Aquí está, ¿no? Justamente la inhibición de la liberación de norepinefrina o noradrenalina. Ahora pasemos a los antagonistas de los receptores adrenérgicos, pero beta. Ya hemos visto entonces aquí, orientando, ¿no?, en lo que es este mapa general, ya hemos visto los no selectivos, los de selectividad alfa 1 y los de selectividad alfa 2. Ahora veamos los antagonistas de los receptores beta, ¿no? Tenemos aquí los selectivos por beta 1, no sé. Bueno, aquí varía por generación, ¿no? Primera, segunda, tercera generación, y en la tercera generación vamos a ver tanto no selectivos como selectivos. Bueno, vamos a ver cada uno detalle. Tenemos aquí los antagonistas entonces de los receptores adrenérgicos beta. Bueno, antes que nada, hay que primero ver o acordarnos de lo que hacían o de las funciones de los receptores beta, ¿no? Beta 1, a nivel del corazón, aumenta el inotropismo y el cronotropismo. Entonces, si es que bloqueas el receptor beta 1, disminuye lo que es la frecuencia cardíaca y disminuye la contractibilidad, ¿no? Llevamos un efecto. Ahora, efectos metabólicos.
hay un bloqueo de la glucogenólisis que justamente está encargado del receptor beta 2. Al bloquear este receptor disminuye la glucogenólisis. Y también algo interesante que ocurre aquí es que va a bloquear efectos de las catecolaminas en hipoglucemia. Cuando ocurre hipoglucemia, se liberan catecolaminas, pero sobre todo para poder estas catecolaminas que actúen sobre receptores beta 2 puedan ocasionar la glucogenólisis y así poder obtener glucosa. Sin embargo, estas catecolaminas también, aparte de tener esta función, dan como unos síntomas que pueden avisarle a la persona que está sufriendo de una hipoglucemia. Sobre todo en personas que se tratan con insulina, ¿no? Que tienen diabetes, que se trata con insulina y que pueden llegar a la hipoglucemia y el intento de querer controlar el azúcar en sangre. Esto puede ocasionar, o estas catecolaminas, lo que pueden ocasionar, que son esos síntomas que decía que le avisan a la persona que está sufriendo de hipoglucemia, son temblor, taquicardia, nerviosismo, son síntomas propios de catecolaminas, ¿no? Efectos simpático-miméticos. Sin embargo, al bloquear lo que son los receptores, si se bloquean sobre todo los receptores beta 1, se bloquean receptores beta 2, se bloquean estos efectos de las catecolaminas, entonces sí se liberan las catecolaminas, pero al bloquearse los efectos, hay una hipoglucemia y incluso más severa, y aparte de ello, la persona no es consciente que la tiene, ¿no? Pudiendo llegar incluso a perder la vida por ello. También vemos lo que es la actividad antihipertensiva debido a la disminución de la presión arterial. Hemos visto por qué, bueno, ya podríamos comentar por qué, ¿no? Porque al disminuir la actividad beta 1, disminuye lo que es el cronotropismo y el inotropismo relacionados con lo que es el gasto cardíaco, como vimos la fórmula en la presión arterial, disminuyendo la presión arterial. Y también al bloquear el receptor beta 1 se encarga de la liberación de la renina por las células yuxaglomerulares. Justamente en estas células yuxaglomerulares que liberan renina, la renina lo que va a hacer es al final va a ocasionar el incremento de lo que es o se relaciona con lo que es el incremento de la angiotensina 2, ¿no? Bueno, luego todo lo que es el eje renina, angiotensina, aldosterona, y tanto, bueno, en el caso de la aldosterona, lo que va a hacer es provocar la retención de sodio y de agua, incluso elevando la volemia, elevando la presión. Entonces, al bloquear la liberación de renina, también ayudamos a controlar lo que es la presión, ¿no? Es una actividad antihipertensiva. Y en cuanto a lo que es el aparato respiratorio, al bloquear receptores beta 2, hemos visto que beta 2 realiza broncolilatación, entonces al bloquearlo afecta más a lo que es la EPOC y también al asma, ¿no? Entonces estarían contraindicados fármacos que lleguen a bloquear beta 2 en el caso del asma y en el caso del EPOC. Ahora veamos lo que es la primera generación de los fármacos. Aquí tenemos a lo que son los no selectivos. En los no selectivos tenemos que bloquean tanto receptores alfa 1 como, beta 1 como beta 2. Aquí tenemos entonces al propanolol, al nadolol, al timolol y al pindolol. Bueno, cada uno va a tener ciertas características, sobre todo el nadolol, que tiene la vida media más larga, timolol, que lo vamos a poder usar de manera oftálmica, y los que dicen ISA tienen actividad simpático-mimética intrínseca, es decir, pueden ser agonistas o agonistas parciales. Bueno, ya más ahorita lo vamos a mencionar, ese detalle de pindolol. Ya, bueno, en el caso del propanolol, se va a usar para lo que es el hipertiroidismo, migraña, temblores, ansiedad, y sobre todo en el hipertiroidismo, ya que en el hipertiroidismo parte de la misma fisiopatología implica la liberación abrupta de catecolaminas. Entonces, al bloquear los receptores, tanto beta 1 y beta 2, podemos controlar los síntomas que ocurren al ocurrir esta liberación de catecolamina. En el caso del nadolol, se usa para la hipertensión arterial y la angina estable, del timolol para el glaucoma de ángulo abierto, y el pindolol en el caso de hipertensión arterial leve, pero con bradicardia basal, y como hemos visto, el pindolol tiene lo que es una actividad simpático-mimética intrínseca, pudiendo activar receptores beta 1. O sea, es un bloqueador no selectivo, pero también tiene actividad simpático-mimética intrínseca, entonces va a disminuir la presión arterial, pero también puede mejorar eso de lo que es
bradicardia, ¿no? En el caso de personas que tienen tanto hipertensión como bradicardia. Entonces, por eso, si es que queremos generalizar lo que son efectos adversos, bueno, antes que tú mencionas por qué el timolol es indicado para el glaucoma de ángulo abierto, ya habíamos mencionado que sobre todo el receptor beta 2 se encarga de producir esto a nivel de los procesos ciliares. Entonces, al bloquearlo ya disminuiríamos lo que es la producción del humor y con ello disminuir la presión, bueno, dentro del globo ocular. Ya veamos lo que son los efectos adversos. En general tenemos bradicardia, esta de la hiperglucemia inadvertida, ya lo hemos mencionado, la bradicardia, debido a que de todas maneras es un beta bloqueador, ¿no? Bloquea la actividad tanto cronotrópica y inotrópica del corazón. Broncoespasmo, debido a que es no selectivo y actúa sobre beta 2, también puede ocasionar depresión al inhibir los efectos simpáticos. Y en el pindolol también tiene estos mismos efectos, pero algo que resalta de él que otros no tienen es que puede ocasionar taquicardia debido a su actividad agonista, ¿no? O agonista parcial, ¿no? Y bueno, sí o sí van a estar contraindicados en el asma, en el EPOC y en la diabetes. Sobre todo en la diabetes al poder enmascarar los efectos de hipoglucemia, ya que bloquean beta 2 y también en el asma y en el EPOC también por este hecho de que bloquean beta 2 y pueden llevar a incluso una mayor broncoconstricción. Ahora vayamos a lo que es segunda generación. La segunda generación se llaman los cardioselectivos. ¿Y por qué cardioselectivos? Porque solo actúan sobre beta 1 y beta 1 se encuentra en el corazón, ¿no? El más usado vemos que es el metoprolol. El atenolol es hidrofílico. Y el bisoprolol, muy selectivo para beta 1, esmolol, tiene acción más corta. Y aquí ahora encontramos al acebutalol y este va a ser el que tiene actividad simpaticomimética intrínseca o también funciona como un agonista parcial. Bueno, aquí vamos a marcar estos dos que tienen actividad simpaticomimética intrínseca. Y pasemos con los usos principales. El metoprolol se usa tanto para infarto, para angina, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca, pero esto sería cuando es una insuficiencia cardíaca, pero compensada, ¿no? De hecho, aquí también vemos que en contraindicación es la insuficiencia cardíaca aguda, pero descompensada. Hemos dicho que en la descompensada se prefiere lo que es, por ejemplo, la dobutamina, algo que puede elevar lo que es el gasto cardíaco. Sin embargo, cuando ya está compensada, para poder prolongar lo que se conoce como la sobrevida, ya se usan lo que son los beta bloqueadores. Eso sí, bueno, se lo había mencionado, ¿no? Que lo íbamos a ver aquí. Luego, en el caso del atenolol, para la hipertensión arterial pero crónica, el bisoprolol en insuficiencia cardíaca crónica, esmolol en el caso de taquicardia, pero solo en caso de taquicardia aguda y cirugía, ya que tiene una duración ultra corta, y el acebutalol en la hipertensión arterial, pero acompañado de bradicardia debido a su actividad agonista parcial, ¿no? En general, cuando queremos referirnos a beta bloqueadores, es importante que si se usan en insuficiencia cardíaca, siempre va a ser una insuficiencia cardíaca que esté estable, no que el paciente esté con edema pulmonar, que digamos esté con los síntomas. Ahí ya se preferiría lo que es, que hemos visto la dobutamina o algún fármaco que sea, al contrario, beta bloqueador, que sea más lo que es y aumente la contractibilidad o fuerza del corazón. Sin embargo, para largo plazo, beta bloqueadores. Veamos ahora lo que son los de tercera generación. En el caso de los betabloqueadores de tercera generación, se conocen como vasodilatadores. Aquí tenemos a lo que es el carvedilol, el abetalol, el nebivolol y el celiprolol. Estos dos primeros, el carvedilol y el abetalol, son no selectivos, ya que tienen actividad en beta 1 y beta 2, pero también antagonismo alfa 1. Y
Gracias a ello es que en el caso del carvedilol va a poder ser usado en la insuficiencia cardíaca crónica, ya que no solo disminuyen la presión arterial a nivel de beta 1, sino también bloquean lo que es alfa 1, disminuyendo también la resistencia periférica. En el caso de la betalol, esto sí en crisis hipertensivas, pero en el embarazo. Nebivolol para en la hipertensión arterial. Y ya yéndonos a lo que es tanto nebivolol y celiprolol, estos sí son selectivos, bloquean beta 1. Bueno, celiprolol es un agonista parcial de beta 2, pero es selectivo ya que es bloqueador solo de beta 1. Sin embargo, también tiene una actividad agonista con beta 2, ¿no? Pero bloquea solo beta 1. Y se usa para hipertensión arterial en asmáticos. ¿Por qué? Porque esta acción agonista parcial beta 2 hace que pueda provocar lo que es broncodilatación, que es justamente lo que se quiere en las personas asmáticas. Bueno, otra característica de nebivolol que también es importante es la liberación de óxido nítrico endotelial. Por ello decimos que mejora la función endotelial. Y bueno, como efectos adversos vemos que sobre todo lo que se explique con el bloqueo tanto de receptores beta 1, beta 2 y alfa 1, podemos ver que puede llevar a una hipotensión ortostática y pudiendo llevar un síncope, bradicardia, bloqueo auriculoventricular y fatiga, ¿no? Por la disminución de inotropismo y cronotropismo. Bueno, esto sí lo hemos mencionado al inicio, ¿no? Lo que era los efectos tanto que bloquea la liberación de renina y también de que disminuye la actividad cardíaca, tanto ino como cronotropismo, llevando a disminuir la presión arterial por diferentes maneras. Y bueno, aquí hay un cuadro que se encuentra en lo que es la bibliografía de Goodman, donde ya hay como que datos más o cosas más detalladas de cada uno de los beta bloqueadores. Sin embargo, bueno, esto es lo más general que se ha podido abordar. Y bueno, la ponencia, todas las diapositivas son en base a la bibliografía de Goodman, ¿no? Que justamente es el libro principal que se lleva en el curso de farmacología. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.